Vamos a iniciar la grabación. Sí, ya está todo bien. Buenas tardes, Freddy. Bien. Entonces arrancamos. Voy a detener un ratito para que no nos grabe partes innecesarias. ¿Se me puede escuchar bien? Sí, ingeniero, se lo escucha. Ya, perfecto. Entonces esa parte, bueno. Ahora, esta imagen está buena, ¿no? Fuentes, preguntas frecuentes, 2005, CRE, y está la dirección. Eso está perfecto, aunque en el comentario les dije a poner los títulos para las imágenes. Me refería, por ejemplo, a esta tabla de precios. Tienen que también colocarle la fuente de donde la obtuvieron, ¿ya? Después, esta, por ejemplo, consumo eléctrico. Cada imagen que nosotros tenemos, cada elemento que nosotros utilizamos en una investigación, tenemos que poner la fuente, ya sea una fuente de terceros, de algún libro, una fuente de alguna revista, una revista científica o una indexada o una página de internet. Y si es nuestra creación, también debemos poner fuente de elaboración propia. Eso es muy importante en un tema de investigación. Todos los conceptos, así como ustedes han desarrollado, tienen que estar establecidos desde un concepto previo. Inclusive todas las novedades, cosas que se investigan y se desarrollan como nuevos elementos están basados en alguna idea antigua o una idea no antigua con el término de antigüedad de, por vieja o fuera de sintonía, sino antigüedad porque hay investigaciones previas. Siempre entonces en toda investigación se debe hacer referencia a las investigaciones previas para tener un panorama claro y amplio de dónde viene, cuál es el origen de lo que nosotros estamos llegando a exponer. Por ese motivo es que siempre debemos conceptualizar. Entonces, ese trazo es importante, pero también hacer las referencias de las imágenes. ¿Ya? Lo mismo las tablas. En este caso se puede poner tabla de precios, fuente, autoridad de electricidad. ¿Ya? Porque esta fuente, digamos, que nosotros sí está como autoridad de electricidad, pero debemos indicar de dónde. ¿Ya? Acá también, ¿no? Tenemos que poner siempre el fuente de tal lugar. Ahora, el sitio web ya está definido, pero no hay lo que es un servidor web que habíamos dicho que había que aumentar, porque está solamente el sitio, pero el sitio hace referencia a que hay un servidor y no tenemos el concepto de lo que es un servidor, porque aquí justamente en el sitio web hemos utilizado cliente ligero. A ver, ventajas, ¿dónde está? Usar un sitio web dinero, ocuparse, aprender a mejorar programas. Ya aquí le han quitado entonces. Ingeniero, Diga. sí, yo lo quité lo del servidor. Quería preguntarle, digamos, como si vamos a usar una base de datos, bueno, o sea, se puede usar una base de datos y tendría que usarse un servidor, digamos, para almacenar los datos. Si podíamos añadir al marco teórico, aparte, digamos, lo que es un servidor y explicar. O sea, igual puede ser válido, le quería preguntar eso. Sí, puede ser válido. Entonces, podríamos añadirle, digamos, en lo del sistema de una página web ya un servidor aparte y explicar igual los conceptos del servidor. Sí, sería prudente. Sería una buena cosa añadir. Está bien, ingeniero, gracias. Perfecto. Ahora, algo que quería recomendarles también en el tema de investigación. Por ejemplo, aquí viene delimitación y entramos a una nueva parte. Siempre que entremos a una nueva parte dentro del documento, intentemos empezar en una página diferente. ¿Ya? Eso es importante. Cuando sale algo entrecortado, también lo mismo, es preferible saltarlo hasta el otro lado que quede cortado. Eso se llama viudas en párrafos y viudas para la corrección automática. Word tiene una corrección en que detecta eso y automáticamente hace el salto.
En LibreOffice también hay ese tipo de aplicación. En el doc de Google no estoy seguro, pero como lo estamos utilizando, hacemos el salto de página manual, ¿ya? Eh, con el paso de los elementos para que no quede así como que a medias, ¿no? Porque ahí lo vemos, escucha, ¿qué ha pasado aquí? En cambio, de esta manera ya se ve un poco diferente. Ya se ve como que hasta más ordenado, ¿ya? Es importante. Aquí lo mismo, este es el logo de Arduino, aunque es software libre, hardware libre, pero debemos poner de dónde lo obtuvieron. Lo mismo, este diagrama, siempre la fuente. Aquí ya tenemos las características, también para no dejarlo cortado, hacemos en una nueva línea. Es importante que esos elementos estén de esa manera por la formalidad en que se debe hacer para presentar un documento, ¿ya? Bien. Otro elemento muy importante, a ver, cuando nosotros hacemos una investigación, igual que las personas, lastimosamente tenemos que ver ciertos elementos que son imprescindibles, ¿ya? Aunque, digamos, como dicen, ¿no? La pinta no hace la persona, pero debemos tomar en cuenta para presentar. Lo mismo pasa en nuestros documentos. Trabajar con las sangrías adecuadas, trabajar con párrafos justificados, trabajar con control de viudas y huérfanas para los párrafos, trabajar con las referencias de vida. Por ejemplo, este elemento es una elaboración propia. Entonces, aquí deberíamos nosotros tener el título que hace referencia a lo que es una investigación, una elaboración propia, ¿ya? Entonces, todos esos elementos son importantes. Ahora, perdón, nosotros podemos trabajar las imágenes como inserción, ¿no? Subir desde el ordenador, lo cual a veces no nos pone la referencia, podemos ponerla manual, eso no hay problema, podemos después ver. Tenemos el control de comentarios para poder ir haciendo, que lo vamos a empezar a utilizar en estas últimas semanas para la elaboración. Y bueno, esos elementos son importantes. Entonces tenemos que cuidar también la pinta de nuestro documento para que tenga una presentación debida, ¿ya? Otro elemento que es importante, por ejemplo, se puede utilizar el encabezado de página. Tenemos encabezado de pie de página, entonces podemos aumentar el encabezado para poner lo que es el título que estamos tratando en la parte de arriba, o la parte, digamos, ¿no? Porque aquí tenemos el marco teórico, entonces esta sería una nueva parte. Lo óptimo es, por ejemplo, subdividir nuestro documento para hacer el tratado, y aquí hacer como una carátula de marco teórico. Entonces, podríamos, por ejemplo, no sé, colocar una imagen, podríamos insertar, por ejemplo, un gráfico, hacerlo como si fuera un dibujo, dependiendo de cómo nosotros queremos hacerlo, pero presentar una separación de lo que es el marco teórico. Una página que me destaque frente a las demás, ¿ya? Eso véanlo, tómenlo en cuenta para poder hacer el documento. Bien. Ahora, ¿qué más en el tema del trabajo? El tipo de letra está con tamaño 11. Están utilizando la Arial. La Arial como tamaño oficial debe ser el 12. ¿Ya? Entonces hay que cambiar eso para que en todo el contenido esté como Arial de tamaño 12. Esto está bien, está con negrilla. Entonces fíjense que el formato es bastante sobrio, bastante específico para poder ir trabajando. Esta tabla que hemos construido la anterior vez también debe tener su fuente. La fuente es elaboración propia. Es muy importante de tener estos elementos. Bien. Ahora, continuando con este panorama,
de la corrección del documento, tenemos que empezar ya a poner más contenido, ¿no? Tenemos que pasar a la parte de diseño, análisis y diseño. El análisis y diseño hemos dicho que es el principio ya para poder trabajar nuestro proyecto de desarrollo de software. Hasta ahora lo hemos trabajado prácticamente como lo que es un documento netamente investigativo. Acá tenemos el título y aquí empezamos. El análisis y diseño también debe empezar con lo que es una introducción, y esta introducción debe hacer referencia, introducción, debe hacer referencia a lo que es el sustento de nuestra propuesta. Tenemos que empezar a hablar de nuestra propuesta y decir, bueno, tenemos el problema que ya lo hemos especificado en el primer capítulo, tenemos los conceptos que están embebidos o metidos en el marco teórico, que es el segundo capítulo, y ahora vamos a dar un paso más. Vamos a entrar a lo que es ya el proceso de el análisis y el diseño, que es en sí el corazón de nuestra propuesta. El análisis, analizamos los datos, analizamos el entorno, ahí es donde ponemos el análisis de requisitos, ahí es donde hacemos el diseño del sistema teórico, hacemos el diseño de la base de datos, hacemos todos estos procesos, todos estos diagramas que necesitamos poner y ya lo presentamos como esa propuesta a hacer una respuesta a esa problemática que hemos trabajado. ¿Ya? Entonces toca el análisis y diseño, que empieza con una introducción. Ahora bien, dentro de ese análisis ya no vamos a tener lo que es las métricas de cálculo de costos. Esa parte podemos llevarla acá. Y un elemento que dijimos que íbamos a añadir al final, que justamente ahora, es un cronograma de actividades, donde nosotros aproximadamente desarrollamos las actividades que vamos a realizar. Hacemos como una vista al futuro de qué podríamos tener al final. No va a ser un proceso exacto, pero sí vamos a tener un cronograma que más o menos hay que respetar. En lo posible hay que respetar. Como habíamos dado un ejemplo en un anterior encuentro, ese cronograma debe tomar en cuenta siempre un tiempo que puede ser para algún tipo de retraso. Todo proceso de ingeniería tiene que tener este cálculo. ¿Por qué? Porque no siempre nos va a salir todo tal cual nosotros pensamos o calculamos. Puede haber un tema de retraso de presupuesto, puede estar cerrado el banco, puede haber, como ahora que estamos en la situación del paro, que de una manera u otra nos puede causar ciertos inconvenientes, ciertos retrasos. Entonces se deben tomar en cuenta tomando un periodo de gracia para poder realizar la actualización o debidamente recuperar ese tiempo que estaríamos perdiendo. ¿Ya? Ahora, parte del cronograma, si nosotros calculamos acá, tiene que estar pensado, y también el cronograma debe tomar en cuenta lo que es el presupuesto. Habíamos hablado en un anterior encuentro de lo que era el análisis de costos, que habíamos tomado en cuenta primeramente todos los elementos referentes a los elementos que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Desde un inicio en nuestro proyecto, nosotros tenemos, vamos a poner aquí costos. Tenemos principalmente dos tipos de costos: el estático o repetitivo y el dinámico. Dentro de ese tipo de costo estático dinámico podemos tener, por ejemplo, también el llamado costo fijo, el estático, y el dinámico,
costos variables, ¿ya? Estático dinámico o fijo versus variable. Ahora, también nosotros tenemos lo que es, vamos a unirlo de esta manera y vamos a concatenar, tenemos la descripción de ese costo. ¿Sí? Tenemos que conocer qué es, qué conlleva, y luego debemos tomar en cuenta lo que podría ser un costo aproximado. Ahí está. Y vamos a hacer que quede así. Bien, un costo aproximado. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro desarrollo tenemos que tomar en cuenta todo. Por ejemplo, la conexión a internet. Este costo es un costo fijo, porque nosotros podemos contratar el plan de una empresa y ese costo se va a repetir. No importa si aumentan las personas, podemos mantenernos con esa suscripción o podríamos considerar aumentar. Entonces tenemos un riesgo, de ahí sale, que es incremento de la demanda de internet. Como vemos, este es un riesgo que en realidad no se lo puede tomar. ¿Por qué? Porque uno, la posibilidad de que resulte cierto en los tiempos que estamos viviendo es muy improbable, porque nosotros tenemos ya conexiones de muy buena capacidad por precios bastante bajos. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, intentamos siempre, las empresas intentan siempre alquilar un buen servicio. De tal modo, hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, un costo aproximado sería una conexión de fibra óptica de Entel de 30 megas por 200 pesos al mes, lo cual es bastante bueno. Y si nos damos cuenta, en realidad no va a variar porque nos brinda la suficiente capacidad por mucho tiempo. Luego, por ejemplo, otro costo que podemos tener que podría ser variable es, por ejemplo, son las hojas o la tinta. Por ejemplo, nosotros aproximadamente al mes usamos de promedio 2 paquetes de hoja, 39 cada uno, son 78 bolivianos al mes. Pero puede ser que esto pueda cambiar en los últimos meses o en los meses que vamos a presentar documentación. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer varias impresiones. Lo mismo pasa con la tinta. Dependiendo de la demanda va a variar. Por ejemplo, si tenemos los 3 colores primarios más el negro, con un costo aproximadamente de 150 y tantos bolivianos, el otro día para la mía yo consulté los 4 colores en 172 aproximadamente. Entonces este costo puede ser por mes, puede ser por 2 semanas, puede ser por 4 semanas, por 5 semanas, dependiendo cuánto es, yo puedo convertirlo a un tiempo o a un periodo de tiempo más bien, en el cual nosotros podemos hacer los cálculos. Entonces, dependiendo cómo está trabajando ese periodo de tiempo, yo puedo hacer mis cálculos para obtener un costo permanente de mes. Entonces aquí podemos hacer un costo por mes. Ahora, tenemos por ejemplo algunos fijos, como es el pago de servicios básicos. Otra literatura, bueno, la mayoría de los casos, hablamos de las hojas. ¿Por qué las hojas pueden ser variables si las ocupamos siempre? No, puede ser que los primeros meses no las usemos, entonces no tengamos que comprar, pero a fin del proyecto, a mitad del proyecto, necesitamos comprar, en vez de 2 paquetes al mes, comprar 5. Entonces estamos haciendo un promedio aproximado para poder estimar los costos.
Los servicios básicos también son un costo fijo porque siempre están presentes durante todo el proyecto y van a tener un valor variable. Es verdad, por ejemplo, cuando haga más calor vamos a utilizar más el aire acondicionado, pero normalmente, ¿qué pasa? Generalmente estamos con aire acondicionado, por ejemplo, en las oficinas para el tema de desarrollo. Otra cosa que siempre vamos a utilizar es, por ejemplo, el agua. Necesitamos tomar café, necesitamos ir al baño, entonces, sí, sí, entonces son elementos que debemos nosotros tomar en cuenta. El pago de estos servicios normalmente es por mes, por lo tanto podemos tener, por ejemplo, de agua podemos poner el mínimo 70 bolivianos y de electricidad siempre va a ser más porque tenemos todos los equipos. Podemos hablar de unos 400 kilovatios que aproximadamente son unos 420 bolivianos de pago al mes. De esta manera es como nosotros debemos preparar nuestro presupuesto. Me imagino que ingeniería de software han llevado diferentes modelos que se adaptan de mejor manera para el tipo de software, modelos que les permiten hacer cálculos de caminos óptimos, por ejemplo, si están utilizando un tipo de ingeniería de calidad o si no contabilidad. Entonces, ya ustedes tienen la experiencia para tomar algunos de los modelos que tienen o inclusive combinarlos para sacar un modelo, un prototipo que se adapte de mejor manera a los recursos que ustedes están demandando. También nosotros necesitamos analizar elementos, esto por ejemplo lo vamos a dejar ahí, elementos como son las licencias. Estos también son de manera fija por un periodo de tiempo y después cambian, dependiendo también de la licencia que vamos a utilizar. Tal vez en una licencia que necesitamos utilizar Canvas por los primeros 2 meses para hacer ciertos diseños gráficos. Perfecto. Entonces, dependiendo de si va a variar su uso o no. Tenemos licencias como, por ejemplo, necesitamos un Word para poder hacer nuestros documentos o podríamos hablar de un LibreOffice. La diferencia entre estos dos, aparte de que uno es de pago y el otro es software libre, es que el tipo de gastos en que vamos a incurrir pueden ser diferentes. O sea, free is no free. El software libre no quiere decir gratuito, ¿ya? El uso del software libre también implica a veces algunos tipos de gastos. Por ejemplo, el soporte. A veces también toma en cuenta el material que debemos conseguir. Tal vez necesitamos hacer consultas de configuración a la página de soporte y a veces nos suele costar esto un poco. Entonces el software libre también tiene que incluir un costo aproximado según la necesidad, dependiendo qué vamos a hacer. Luego tenemos dentro de las licencias, por ejemplo, también puede ser de base de datos, que vamos a usar un SQL Server o un PostgreSQL o qué gestor de base de datos vamos a utilizar. Vamos a utilizar Windows, vamos a utilizar Linux. Dentro de Linux, ¿qué vamos a usar? Un Ubuntu. Vamos a utilizar un Linux Mint. Vamos a utilizar Debian puro. Esto incurre en un gasto, ¿no? Porque si usamos un Debian, necesitamos material de capacitación. Tal vez tendríamos que sacar una certificación. Y eso incurre en gastos. Todos estos elementos debemos tomar en cuenta para el desarrollo del software. Y por último, uno de los costos variables que es más utilizado es la mano de obra, que esta debe estar dada en horas y para periodos mes. ¿Ya? La mano de obra va a variar según la necesidad que exista. En la página de la CIP Santa Cruz están los aranceles.
¿Dónde está? Diseño gráfico, a ver, para servicios prestados. Sí. Santa Cruz. Entonces tenemos los aranceles propuestos por la Sociedad de Ingenieros. Fíjense, aquí nosotros podemos revisarlos y ver más o menos cómo va la cosa. Ahí está. Entonces, para áreas comprendidas hasta los 300 metros cuadrados en viviendas, edificios, comercio, acá tenemos proyectos sanitarios. Reglamento, visados, CIP Santa Cruz, honorario y aranceles. Acá, Colegio de Ingenieros Civiles, aranceles para Ingenieros Santa Cruz, Sociedad de Ingenieros, aranceles para ingenieros, aranceles para ingenieros de sistemas en Santa Cruz. Ahí tenemos sello con declaración jurada, declaración, estos son reglamentos, visados, documentos, normas legales, elecciones, a ver, dentro de biblioteca, mesa técnica, residuos, no. Pagos y aportaciones, certificados, no hay directo, a ver, veamos acá. La triple, a ver, este vamos a utilizar, a ver, para ver un ejemplo. Y tenemos, voy a buscarla, ellos nos han mandado del grupo de la Sociedad de Ingenieros, se lo voy a pasar. A ver, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, sanitaria, electromecánica, electrónica, sistemas informáticos, página 9. A ver, página 9. A ver, definición, plurales, dispositivos y señales, definición, actividades, artículos. No tienen. Voy a buscar la tablita que nos han pasado y esa se las voy a pasar para que hagan algunos cálculos, ¿de acuerdo? Pero tienen que buscar esa información para ver el tema del arancel. Aquí está aranceles generales, gabinetes, subsiguientes por día, arancel mensual, verbales, inspecciones, estudio preliminar. Esto también debe ser de ingeniería civil. Y acá veamos honorarios para ingenieros civiles. La mayoría del material es para ingenieros civiles. Arancel mínimo y también es proyectos civiles. Aquí está Colegio de Ingenieros de Sistemas. No hay. Bueno, como les digo, les voy a conseguir y se los voy a pasar. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para sacar lo que costaría una hora de trabajo. Sacamos las 8 horas diarias, sacamos los días laborales al mes y con eso nosotros podemos sacar un cálculo de aranceles de pago al mes, mensual. Eso para poder hacer los cálculos. Aparte de esto, nosotros tenemos un costo que también se considera fijo, que es el equipamiento. En el equipamiento nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los recursos que necesitamos. Por ejemplo, una computadora. Una computadora tiene un tiempo de vida útil aproximado de 5 años. Quiere decir que tiene una devaluación del 20%. Y esa devaluación puedo calcularla si mi trabajo, mi investigación, calculo terminarla en 6 meses, entonces tengo que dividir ese costo entre los años, entre los meses. Por ejemplo, si nosotros
hemos comprado una computadora de $1,500, divido entre lo que son el tiempo, los periodos, 5 años por 12 meses, son 60 meses en total. Son 5 años de duración, ¿no es cierto? Ahí se supone que va a ser 0. Ahora vamos a calcular los $1,500 dividido 60 meses. Son $25 por mes. 25 por 6 meses que voy a hacer mi proyecto. Esa computadora me costó $150 para ese periodo de tiempo. Entonces tengo que tomar en cuenta las devaluaciones de mis productos. Una licencia de software, ¿por qué periodo es? Es por año. Ya, en un mes, en 2 meses, en 6 meses, ¿cuánto voy a utilizar de esa licencia de software? Debo calcular la licencia también por periodo de tiempo. Es muy importante. Y todo eso nos lleva a ver el tema de la estimación, las métricas. Habíamos hablado también ya en un anterior encuentro sobre modelos de métricas para el desarrollo de software, para ver cuánto nos va a costar el esfuerzo que debemos hacer. Ese esfuerzo se puede traducir en tiempo y en costos, en dinero. Entonces, los modelos empíricos que hemos visto, por ejemplo el COCOMO, está basado en la experiencia, les había dicho cuando hablamos de él, que es sobre todo la capacidad del mismo desarrollador para poder realizar la tarea del análisis de esta métrica, aplicando esta métrica para detectar el esfuerzo. Entonces tenemos básicamente 3 modelos de COCOMO, 3 modificaciones. La primera, la más básica, que calcula el esfuerzo directamente con el costo por medio de la función del tamaño, en función del tamaño del programa. Es decir, que nosotros hacemos todo el cálculo basado en cuántas líneas de código vamos a tener aproximadamente para desarrollar nuestro software. Una modificación de este ya toma en cuenta el esfuerzo del desarrollo del software en función no solamente al tamaño en líneas de código, sino también al conjunto de conductores de costos que incluyen la evaluación. Por ejemplo, hardware y personal y atributos del proyecto. Y un tercer modelo que fíjense que incorpora todas las características del segundo modelo y lleva a cabo también una evaluación del impacto de los conductores de costos en cada caso. Entonces el análisis, el diseño, la prueba, análisis de cambios, todo eso es introducido en el modelo 3. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar ahorita en el desarrollo de un proyecto de software como tal, podemos empezar a trabajarlo, a pensarlo como varios elementos. Si nosotros nos sentamos a pensar y empezamos a hacer el modelo de dominio que ya hemos hecho, entonces vamos a ver varios elementos. Por ejemplo, ya empezamos a hablar de herramientas, que necesitamos una, por ejemplo, base de datos. Luego decimos, pucha, tenemos varias funciones que realizar, que están en función a los requerimientos que hemos hecho el análisis. Entonces, todos estos datos con todas estas funciones que se van a interrelacionar, entonces ver las relaciones y métodos de comunicación, nos lleva a tener una cierta cantidad de líneas de código. Y eso quiere decir un poco de experiencia para el desarrollo y también acceso y costos de lo que es la información. Es decir, ya hablamos del contenido, de la capacidad científica con esas herramientas. En función a ello, COCOMO empieza a exponer y dice, bueno, vamos a dividir nuestro software en 3 tipos de software calculando todo esto. Lo primero va a ser el orgánico, donde tenemos proyectos de software que son pequeños. Eso ya habíamos visto esa característica. Pequeños y sencillos, en los que trabajan pequeños equipos con una buena experiencia en la aplicación. Entonces, pequeño, pero donde la experiencia es alta. Sobre un conjunto de requisitos poco rígidos. Por ejemplo, un programa de análisis estadístico de ventas para una tienda comercial.
Entonces, también podemos pensar en lo que fuimos aprendiendo en desarrollo y, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde tenemos una lista simplemente enlazada para poder hacer todo el proceso de análisis de un depósito, donde tenemos varias funciones, pero las líneas de código, fíjense, en realidad no son muchas, casi 200 líneas, aquí apenas 34, aquí otro grupo de líneas. Entonces nosotros vamos a encontrar un software realmente básico, ya corto. Por lo tanto, a eso se le denomina lo que es el software modo orgánico. Luego tenemos el semiacoplado. El semiacoplado hace referencia a proyectos de software que van a tener muchos más detalles. Y además que los equipos que se conforman ya no son de expertos solamente, o sea, ya no es el ingeniero el que está haciendo, el que tiene la experiencia y que hace la propuesta y hace el software, sino que ya son proyectos un poco más grandes, por lo tanto necesitamos ayuda. Un clásico ejemplo de esta situación es las prácticas empresariales que se hacen, donde piden estudiantes que tengan cierta experiencia en desarrollo o en, dependiendo del área en que se está realizando la práctica, y se incorporan a los estudiantes. ¿Para qué? Para que estos estudiantes puedan ganar práctica y desarrollen parte del proyecto. Por lo tanto, los equipos en sí ya no son niveles de experiencia igualitarios. Unos van a tener más experiencia y otros menos. Y dependiendo de eso, se les va a dar requisitos a analizar. Por ejemplo, un procesamiento de transacciones con requisitos fijos para un hardware de terminal o un software de gestión de base de datos. Ya empezamos a hablar de otro elemento importante, las bases de datos, como elemento importante para la toma de decisiones en los proyectos. Y luego tenemos el empotrado. El software que hace referencia a este concepto de software empotrado, podemos ver que deben ser software desarrollado en un conjunto de hardware, software y restricciones operativas muy restringidos. Es decir, que nos dan condiciones bastante precisas y nosotros tenemos que cumplir el objetivo con esas condiciones que tenemos. Por ejemplo, hablemos de una empresa que quiere hacer, por ejemplo, desarrollar un software y tener estadísticas en tiempo real sobre consumo de equipos electrónicos, ¿ya? Entonces, ese software tendrá que, por ejemplo, implementarse en todas las tiendas de venta de celulares. Fíjense ya desde ahí el concepto de complejidad de tener que tener acceso a cierta información. Queremos hacer una aplicación para que podamos tener las estadísticas de las demandas y así mejorar el mercado o dar consejos. Perfecto. Entonces ya estamos hablando de software un poco más grande, no un poco, bastante más grande, y tomar en cuenta elementos que hasta inclusive se pueden salir de las manos. Ahora, ya hemos visto las ecuaciones de COCOMO, del básico, que tienen esta forma, ¿no? Tenemos E es igual a A por B, kilolíneas de código elevado a BB. ¿Qué cosa es cada elemento? Entonces, nosotros tenemos el esfuerzo aplicado en personas por mes, es donde D es el tiempo de desarrollo, ahí está, y en meses cronológicos. KLDC, que está en la ecuación de esfuerzo, es la kilolínea de líneas de código, ¿sí? O sea, cantidad de líneas en miles, para que el proyecto en realidad funcione. Los coeficientes AB y CB y los exponentes BB y DB se muestran en la tabla. Entonces, tenemos tablas para poder acceder. Podemos tener tablas un poco más específicas, tablas de COCOMO 2. Y ahí nosotros podemos tener acceso a información de las tablas, ¿no? Ahí tenemos orgánico, semiacoplado y empotrado. La fase de requerimientos, en la fase de diseño del producto, en la parte de programación, diseño detallado, en la codificación y el testeo, en la integración de testeo,
aproximadamente vamos a tener esta cantidad de líneas en el intermedio, etc. Entonces tenemos tablas que ya nos hacen la referencia para poder trabajar con todos estos datos y poder sacar los valores estimados en función a la experiencia de ya una gran cantidad de desarrolladores donde se busca un promedio. La duración del proyecto permite entonces recomendar un número de personas para abordar el desarrollo. Por lo tanto, nosotros tenemos la cantidad de personas va a ser igual a el esfuerzo dividido entre D, que D era, aquí está, el tiempo de desarrollo. Entonces, si vemos, obviamente tiene que salir en personas porque el esfuerzo es en cantidad de personas al mes y el tema de lo que es, perdón, el tiempo de desarrollo es en meses, por lo tanto, el número de personas que tienen que desarrollar una cantidad de líneas. ¿Ya? Ahora, el ámbito, el sistema debe aceptar datos de diferentes dimensiones. La comunicación es mediante la interfaz, entonces debemos también tomar en cuenta la interfaz. Hacer una bonita interfaz cuesta mucho más que hacer una interfaz más simple. Veamos un ejemplo muy sencillo cuando iniciamos a programar, que normalmente empezamos con un lenguaje no tan de alto nivel como Python, C# o Java. Acá tengo código, vamos a hacer código en C++. Yo quiero sumar dos números. Ah, perfecto. Entonces, lo clásico, ¿no? Voy a declarar mis valores. Int, voy a decir número 1, número 2. Luego voy a tomar los datos, cout, para mandar un mensaje. Dar los... Perdón, ahí está. Dar... Ahora sí. Dar los valores para sumar. Entonces vamos a hacer un sin para leer los datos, número 1, y vamos a hacer otro sin para el número 2. Listo. La suma, cout, para mostrar, la suma es 2 puntos. Aquí vamos a concatenar. Listo. Y vamos a poner num1 más número 2. Listo. Si ejecutamos este programa, que es pequeño, entonces vamos a ver que hace lo que tiene que hacer. ¿Funciona? Sí, funciona. Pero, ¿qué diferencia habría entre ese programa y uno de este tipo? Por ejemplo, vamos a agarrar, vamos a decir que va a ser una suma de enteros. Vamos a tener una función suma. A esta función suma le tienen que dar entrar dos valores enteros. Vamos a tener una función leer valor o solicitar valor, donde vamos a tener nada de entrada. Luego vamos a hacer nuestra función suma. Listo. Suma. Luego vamos a tener solicitar valor. Le vamos a poner de entrada aquí un valor entero. Ahora sí. Para hacerlo más elegante, vamos a hacer el código de esa función. Ahora que estamos desarrollando el código, necesito utilizar mis variables. Le voy a poner orden. Y acá vamos a hacer un system. Vamos a borrar la pantalla. ¿Ustedes han hecho desarrollo con C++? ¿Un software ingeniero o así programar, digamos, con el CodeBlock nomás? Por lo menos programar un poco. Sí, así ejercicios, digamos, con el CodeBlock sí hemos hecho, pero ya crear así como un software no. Ah, ya, perfecto.
Aquí vamos a poner el orden. Voy a declarar mi variable auxiliar para leer el valor. Auxiliar, vamos a poner in. Vamos a guardar en auxiliar cuando lee. Aquí vamos a concatenar también. Vamos a poner 2 puntos, espacio para que se vea bien. Aquí vamos a hacer otro mensaje y vamos a entrar un salto de línea. Ahora sí, vamos a ir a nuestra función suma. Vamos a decir acá los valores A y B. Y vamos a retornar, vamos a declarar una variable auxiliar. Esa variable auxiliar va a tomar el valor de A más B y va a retornar auxiliar. Listo. Aquí vamos a la función main, cout, un, dos, tres, bienvenidos, haremos dos valores, 1, 2, 3, 4, listo. Vamos a hacer un salto de línea y de ahí empezamos. Hablamos a suma, cout, acá llamamos a suma y en suma vamos a llamar una función que es solicitar valor. Primero va a ser el primer valor y luego solicitar valor del valor número 2. Listo. Vamos a ejecutar. Ok, donde acá, perdón. Por favor, introducir el valor auxiliar, return auxiliar. Ahora sí. Entonces, ¿qué diferencia es hacerlo de esta manera? Introducir el valor 2, 12 y 45. Hay mucha diferencia. O todavía podemos ponerla aquí. El resultado es... Listo. Ahora sí. Y listo. Puedo ir a mi escritorio y ejemplo. Listo. Entonces fíjense cómo se ha hecho más complejo. Hemos tardado más que este, sí. ¿Cuántas funciones tiene este programa? Una. ¿Cuántas funciones tiene este otro? 3. La principal más 2 auxiliares. ¿Cuántas líneas de código tiene este? 1, 2, 3, 4, 5. 6 con el retorno. ¿Cuántas tiene este? De código. 1, 2, las declaraciones de variable. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 líneas de código aproximadamente. Por lo tanto, la complejidad va a ser mayor en función a la cantidad de líneas y también a la cantidad de funciones. El esfuerzo que nosotros hacemos para que nuestro programa luzca bien también se toma en cuenta en el COCOMO y eso vale dinero. ¿Ya? Ese es el resultado. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta justamente eso, ¿no? Las funciones, relaciones y métodos de comunicación, la cantidad de líneas de código, la experiencia. Todo eso cuenta para COCOMO. Ahora, definir el ámbito. El sistema debe aceptar datos de diversas dimensiones. La comunicación sería mediante una interfaz amigable. La información debe quedar almacenada en una base de datos, sí, no, o simplemente va a ser un archivo. Es diferente hacer una gestión de base de datos que, por ejemplo, agarrar un código en C++. Por ejemplo, aquí dentro del proyecto tengo listas y archivos y tengo el código para poder manejar
listas enlazadas. Ahí está mi código, ahí está mi encabezado y mi código principal por el momento. Entonces, eso comparado con lo que nos dice, ¿no? ¿Debe quedar almacenado en una base de datos o simplemente yo necesito guardarlo en un archivo? Ahí está la función guardar y ahí está la función leer los datos. Listo. Entonces va a ser mucho más complejo. Además necesito más software para poder trabajar en una base de datos. Como resultado del análisis de los datos deben permitir que la salida sea mostrada en una gran variedad de dispositivos periféricos. El software debe permitir interactuar con distintos dispositivos como el mouse, el plotter, el escáner, etc. Tenemos que hacer esas configuraciones. Tenemos que averiguar también los datos y cómo se configura, si no tenemos la experiencia. Ahora veamos un ejemplo. Supongamos que se desea construir un programa gráfico, el cual tiene la particularidad de que se va a ejecutar en una estación de trabajo, la cual va a tener conectados varios periféricos de tipo gráfico, como ser el monitor, el mouse, plotter, escáner, etc. ¿Qué necesitamos? Hablamos de una interfaz de usuario con facilidad de utilización. Es análisis gráfico, manejo de base de datos también, facilidades gráficas, control de periféricos y el módulo de análisis y diseño. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las líneas de código. Más probable, el más real, el pesimista y el optimista. Por lo tanto, la esperada es un promedio. También según nuestra experiencia. Total de líneas de código, 26.600 líneas de código. Eso ahora tenemos que meterlo. Este software está aplicado como semiacoplado. Perfecto. Entonces el esfuerzo total, necesitamos el coeficiente AB, que aquí lo tenemos. AB para el orgánico es 2.4 y para el semiacoplado es 3. Kilolíneas de código, ya hemos sacado, ¿no?, que aproximadamente 26.600. Y luego tenemos el coeficiente BB, que es un coeficiente que ya lo podemos buscar en las tablas, 1.12. Hacemos eso y nos sale que son un total de esfuerzo de 118 elementos. ¿Qué quiere decir esto? 118 personas que deben trabajar un solo mes para conseguir ese proyecto. Ahora, esto lo podemos ver en duración. Entonces, la duración en meses va a ser igual al coeficiente CB, que es este de acá. Nosotros hemos dicho que estamos trabajando como un semiacoplado. Tenemos 2.5. Ahí está. La expectativa del esfuerzo es de 118 elevado a dB. Del semiacoplado del dB es 0.35. Por lo tanto, tenemos una duración de 13 meses. Ahora vamos a calcular cuántas personas necesitamos para la fase del proyecto. Entonces, agarramos ese valor, E que ya hemos obtenido 118, D que es 13, y eso nos da un número aproximado de 9 personas a través de todas las fases del proyecto. Eso es COCOMO. Con eso encontramos el esfuerzo y ahora podemos calcular costos, ¿no? Si sabemos que son 9 personas durante 13 meses, entonces agarramos los costos que tenemos aproximados, sacamos, por ejemplo, lo que hay que pagarle a un ingeniero, a un experto, a los ayudantes, o dependiendo cómo vamos a trabajar el desarrollo de nuestro software, o lo vamos a hacer como pasantías. Tenemos que tomar en cuenta que en la pasantía también se debe hacer un pago. Entonces, todos esos elementos debemos considerar para dar el precio. Hay otro método que es punto función, ya, que va con la lógica del COCOMO. Este es más utilizado en la actualidad, el punto función. Es realizado por Albrecht. Corresponde a las métricas orientadas a la función. Son medidas indirectas del software y el proceso por el cual se desarrolla, en lugar de calcular las líneas de código, se centra en la funcionalidad o la utilidad del software. Entonces, los análisis por punto de función es un método para cuantificar el tamaño y también la complejidad del sistema de software en términos de funciones del usuario que éste desarrolla o desarrollará. Ahora nos adelantamos ahí, vuelvo al ejemplo. Es diferente de tener este código que es más amigable, más entendible que este otro, a pesar de que hacen lo mismo con una buena eficacia, ¿no? Hace lo que tiene que hacer.
Los puntos función aparecen con ventajas sustanciales sobre las líneas de código. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las funcionalidades necesarias para la estimación temprana del tamaño, porque el tamaño no podemos saber qué tamaño va a tener antes de codificarlo, pero sí podemos ver o saber las funcionalidades que va a tener este software antes de fabricarlo. ¿Por qué? Porque nosotros en el desarrollo del sistema nos adelantamos y empezamos a hacer justamente esos cálculos. Por ejemplo, ya ustedes han empezado a trabajar con sus diagramas para ver que tenemos que recibir información, vamos a hacer gestión, etcétera, ¿no? Con los actores. Tenemos las clases, entonces tenemos que hacer el modelo de dominio. El modelo de dominio nos va a poner las clases teóricas y vamos a ver cómo se relacionan. Por ejemplo, el cliente o el usuario, el administrador, el medidor, cómo se van a relacionar, la base de datos misma, cómo va a trabajar. Entonces vamos a ver las funcionalidades que va a tener. Y eso sí se puede calcular antes de empezar a desarrollar nuestro software. Entonces, los puntos de función se calculan rellenando la siguiente tabla. Entonces tenemos factores de ponderación. Tenemos los parámetros, cuenta, simple, medio y complejo. Número de entradas de usuario. ¿Cuántas entradas va a tener el usuario? Tenemos que colocar. Número de salidas del usuario. Número de peticiones del usuario. Número de archivos que se van a manejar. Número de interfaces que vamos a tener. Inclusive aquí, miren, aquí tenemos una sola. Y aquí estamos haciendo un borrado de pantalla, por lo tanto vamos a tener dos pantallas finalmente para presentar. Entonces miren cómo cambia el desarrollo. Todo eso se hace una cuenta total. Ahora, tenemos los números de entrada por usuario, que son cada entrada que proporciona al software diferentes datos orientados a la aplicación. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos datos de entrada tenemos? Los dos valores en el ejemplo que hicimos. Luego, número de salidas del usuario. Tenemos un resultado. Tercero, número de peticiones del usuario. Está definida como una entrada interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuesta en forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. ¿Cuántas veces vamos a pedir datos al usuario? ¿Qué datos vamos a pedir? Número de archivos. En nuestro caso es 0 porque no estamos guardando la información. Número de interfaces externas. Se cuentan todas las interfaces legibles por la máquina. Por ejemplo, cintas, discos. En nuestro caso tenemos una sola que va a ser referente a la RAM de la computadora. Para calcular los puntos de función, ¿qué hacemos? El punto de función toma en cuenta la cuenta total que se obtuvo acá, la sumatoria total, dependiendo de la complejidad, y tenemos los valores. Por ejemplo, 0.65, 0.01 y la suma final. Bien, donde cuenta total es la suma de todas las entradas del factor de ponderación. Phi, que es esta de acá, donde I puede ser de 1 hasta 14, los valores de ajuste de la complejidad basados en las respuestas a las cuestiones señaladas en la siguiente tabla. Vamos a ver la tabla. Evaluar cada factor de 0 a 5. ¿Requiere el sistema copia de seguridad y recuperación viable? ¿Se requiere comunicación de datos? ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? ¿Es crítico el rendimiento? ¿Será ejecutable el sistema en un entorno operativo existente y frecuentemente utilizado? Entonces tenemos sin influencia, incidental, moderada, media, significativo y esencial. Con estos valores nosotros podemos calcular entonces esa sumatoria. Acá tenemos los otros. Requiere el sistema de entrada de datos interactiva. Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples o variadas operaciones. Se actualizan los archivos maestros en forma interactiva. Son complejas las entradas, las salidas de archivos y peticiones. Es complejo el procesamiento interno. Con todo eso, con estas 14 preguntas, podemos ponderar y sacar un valor. Ahora, los valores constantes de la ecuación anterior y los factores de peso aplicados en las encuestas de los ámbitos de información han sido determinados de manera empírica, es decir, por la experiencia de otros desarrolladores. Una vez calculados los puntos de función, se usan de forma analógica las líneas de código, con una medida de productividad, calidad y otros productos de software. Entonces, productividad, tenemos
PF sobre personas mes, es decir, punto función. La calidad, la cantidad de errores sobre el punto función. El costo, la cantidad de dólares sobre punto función. Y la documentación es la cantidad de páginas que tiene el documento sobre el punto función. Las medidas de punto función de diseño originalmente se utilizan en aplicaciones de sistemas de información de gestión. Entonces, vale recalcar estos dos modelos que son los más utilizados, ¿ya? Actualmente para, por ejemplo, software que utiliza metodología ágil, normalmente vamos a manejar puntos de función. Ahora, eso es necesario nosotros aplicarlo a nuestro documento, ya a nuestro proyecto. Perfecto. Ya está el ejemplo. Bien. Iniciar la grabación. Vamos a detallar. Tenemos el documento al cual debemos ya aumentar lo que es la parte de análisis y diseño. Dios mediante, si las cosas van bien, posiblemente de aquí a el próximo lunes o el siguiente nos estaremos encontrando de manera presencial. Podemos trabajar, por ejemplo, ya he pedido el dispositivo para que lo probemos con Arduino y veamos la lectura de consumo eléctrico. Pero tenemos que tener entonces para el próximo lunes lo que es la introducción para nuestro análisis y diseño. La introducción de esta parte nos justifica el modelo que nosotros vamos a utilizar, la respuesta que estamos dando para ese problema, en este caso, cómo podemos justificar el uso y aplicación desde un ámbito científico y de desarrollo del medidor inteligente. Luego las métricas de estimación de costos, tanto COCOMO como punto función. Después tendremos que hacer una lista de requerimientos. Sabemos que la lista de requerimientos, después de pulir los requisitos, a ver, tenemos modelos estándar donde podemos nosotros software podemos etiquetar cada una y hacer un listado. Normalmente la lista de requerimientos ponemos de esta manera: requerimiento funcional o no funcional, RF funcional, RNF no funcional, el número de requerimiento, una descripción no tan desarrollada pero tampoco tan breve que describa y dé una idea completa, y si es obligatorio, si es opcional, importante o deseable para el desarrollo. Entonces la tabla tiene que estar basada en estos ejemplos. Ahí tenemos, por ejemplo, requisito funcional número 1, el módulo que brinde las funciones del catálogo en línea. Esto debería ser obligatorio. El 2, función de búsqueda de catálogo del producto. Como va relacionado con el 1, también lo tenemos como obligatorio. Y así tenemos que hacer la especificación de todos nuestros requisitos. Bien. Tenemos la lista de funcionalidades. Esto va de la mano con lo que ya ustedes hicieron en la parte superior de su proyecto, donde empezaron a hacer esto, ¿no? Relaciones, las funciones que tendrá. Proporcionar información. Entonces tenemos una función que entrega información en función a qué, a la calidad o a la jerarquía del usuario. Una información para el DCRE y otra información para el usuario y otra información para la empresa, que eran los detalles que habíamos ya estado tocando de cada elemento. Luego, es aquí abajo, tenemos lo que es el modelo de dominio. Ya hemos visto varios ejemplos del modelo de dominio. Modelo de dominio con lo que es UML. Entonces tenemos las clases conceptuales que nos van a mostrar en realidad las relaciones que van a existir entre todos esos elementos. Si van a haber otros sistemas, los dispositivos, si van a haber algunos hechos, quién va a iniciar, ¿no? Entonces podemos con eso construir un modelo de dominio que nos muestre las relaciones. No son las clases reales, no son clases con tipos de datos, sino son las clases conceptuales que nos van a mostrar las relaciones existentes
de cómo se va a manejar la información. Por ejemplo, el encargado que hace un préstamo, el estudiante, podemos detallar algunos datos de ellos, sí, pero en realidad lo que nos interesa es la parte conceptual de las clases que nos permite ver las relaciones. Por ejemplo, un plan deductible, acá tenemos el beneficio, etcétera, servicio. Aquí tenemos otro ejemplo, este está un poco chica. Ahí tenemos un cliente que tiene una cuenta corriente, una cuenta total y bueno, todas las relaciones que se van haciendo. Entonces ya habíamos dado algunos ejemplos del modelo de dominio, eso tenemos que trabajar en nuestro documento. Estos elementos son imprescindibles que los tengamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿qué más necesito que me trabaje? En este momento voy a habilitar nuevamente en nuestra plataforma un recogida de documento, ya, un espacio que ya lo vamos a considerar como parte del hito 5. Acá está solamente la entrega final del proyecto. Nosotros vamos a añadir aquí algunos elementos. Voy a activar la edición y vamos a añadir lo que va a ser entonces perdón, ya mi garganta medio que está queriendo colapsar. Entonces, entrega de funciones propuestas. ¿Qué funcionalidades pensamos que va a tener nuestro sistema? Va a tener que leer datos, por ejemplo, sí, leer datos del medidor. Va a tener que capturar el consumo, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser una funcionalidad. Entonces, desarrollar la lista de funciones mínimas propuestas para el desarrollo del software. Esto como sentarse y tener una lluvia de ideas para desarrollar. ¿Ya? Va a estar disponible. Hoy día es 21. Vamos a ponerlo todo el día hasta la medianoche. ¿Ya? Yo voy a buscar la corrección entonces mañana 22, no, 23 está bien, que me haga recuerdo. Ahora este documento lo pueden presentar igual como han hecho, igual les voy a poner la calificación para que suban su archivo. Entonces ya está habilitada la entrega de esa tarea. ¿Hasta cuándo me tienen que entregar este elemento? Como es una lluvia de ideas, ustedes en este momento se van a sentar. Bueno, descansan un rato, por eso estoy intentando terminar un poco antes. Y van a hacer una lluvia de ideas de las posibles funciones. Para que eso les ayude a hacer las listas. Y el tema de los requerimientos que ya ustedes tienen más o menos detallados, también váyanlo trabajando. Pueden incluirlos en el mismo documento. Basta un documento, puede ser un Word, puede ser un PDF, puede ser un TXT inclusive. No hay problema, pero basta que ustedes me entreguen esas funciones. Esto va a estar habilitado hasta la medianoche. No van a tardar mucho, así que les pido que si pueden ahorita mismo continuarlo y entregarlo hasta las 6:30, 7 mejor, para que ya eso quede ahí. Y en función a eso les voy a hacer algunas observaciones mañana para que perdón, ustedes puedan seguir trabajando. ¿De acuerdo? Ya les mostré que están calificados sus documentos.